Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. El día de hoy vamos a hablar de un ETF no tan conocido. Bueno, sí, pero no tanto. Estoy hablando del ETF Ingenious 21. Este ETF lo puedes encontrar en la Bolsa Mexicana de Valores, en el cual si tú no vives en México posiblemente no lo conozcas. ¿Y este ETF a qué se dedica o qué es o cuál es la novedad? Simplemente se dedica a invertir en 12 empresas tecnológicas que actualmente estén cotizando en los Estados Unidos. Y ya tú has de suponer que en este año 2022 las acciones tecnológicas no han sido su mejor año. Y sí, han estado cayendo bastante a inicios de este año 2022, en el cual si vemos la gráfica claramente ha estado cayendo bastante este ETF Ingenious 21. Este ETF apenas es reciente, entonces no tiene un historial, por así decirlo, bastante grande como el VOO o el QQQ. No, es un historial bastante nuevo. Como podemos ver en la gráfica, si hubieras invertido en este ETF cuando salió en emisión, podemos ver que actualmente le perderías un 18%. Pero si hubieras invertido en el punto más alto, actualmente le perderías menos 40%. Hasta este punto podemos ver que este ETF no le ha ido bastante bien. Podemos ver en esta imagen en las acciones que actualmente está cotizando. Podemos ver que hay algunas acciones bastante conocidas como Alphabet, Nvidia, Microsoft, Visa, Facebook o Meta, Apple, PayPal, Netflix, Amazon, Alibaba y Mastercard. Podemos ver que son acciones bastante grandes, bastante consolidadas en los Estados Unidos. Sí, sé que actualmente en este año en las acciones tecnológicas no han sido su mejor año, en el cual sí han estado cayendo bastante y más estas acciones que son actualmente tecnológicas. Antes de continuar, no les he dicho el precio. Sí, es un precio bastante accesible a mi punto de vista. Tan solo cuesta 40 pesos o $2 si lo quieres ver así, al momento de grabar este video en junio del 2022. Sí, sé que es un ETF en pocas palabras barato, si es que lo compramos o si lo vemos así de punto de vista. Pero conforme vayamos viendo el video, tú te puedes hacer un criterio si este ETF de 40 pesos, $2, que inviertes actualmente en 12 acciones bastante populares, bastante conocidas, es una buena opción para ti o mejor pasa de largo. Sí, sé que hicimos una introducción bastante larga, pero podemos ver que si iniciamos mejor que en qué empresas invierte, nos podemos quitar de muchos problemas. Así que vamos a comenzar. Como ya les había dicho, este ETF se encuentra en la Bolsa Mexicana de Valores, en el cual tiene un costo de 40 pesos mexicanos, en el cual hace un año acaba de salir recientemente. No tiene, como ya lo habíamos dicho, un historial que digamos, en este año sacó esto, en 2017 sacó esto. No, es un ETF bastante reciente. Podemos ver en esta imagen el porcentaje que tiene de estas acciones dentro del ETF. Podemos ver que la posición más grande es Google con un 16%, seguido por Nvidia un 14%, Microsoft un 14%, Apple un 12% y Mastercard un 10%. Si nos seguimos con las acciones que tiene este ETF, podemos ver que entre más abajo esté, menos porcentaje va a tener de esta. Y hasta este punto de vista te puedo decir que es un ETF bastante concentrado en las acciones tecnológicas. Podemos ver que Google es una acción tecnológica, Nvidia también es una acción tecnológica, Microsoft, Apple. En pocas palabras, está muy bien concentrado si es que tú quieres invertir en este tipo de empresas tecnológicas. Y podemos ver que el rendimiento de este ETF ha sido negativo desde que salió a la bolsa de valores. Y no solamente este ETF le ha ido bastante mal, sino en todo el mercado general y sobre todo en el mercado tecnológico, que es el sector donde actualmente le ha pegado más estas caídas de la bolsa de valores. Posiblemente a la vista este ETF, por su precio y sobre todo por las empresas que actualmente está invirtiendo, puedes decir sí, es un ETF bastante interesante en el cual tiene un costo accesible y bastante accesible de 40 pesos y actualmente estás invirtiendo en 12 empresas tecnológicas bastante grandes, bastante conocidas y sobre todo bastante populares. Esos son los puntos positivos. Bueno, no sé cómo tú lo quieras ver,
Y ahora vamos con los puntos negativos que yo le veo en este ETF. Este ETF cobra una comisión bastante cara de 0.6%. Para mi punto de vista es un ETF bastante costoso en costos de administración. Si tú ya viste el video de IVV Peso, recordarás que ese ETF, sus costos de administración eran de 0.5%, en el cual decíamos que sí, sus costos de administración eran bastante costosos. Ya te imaginarás hasta este punto de este ETF Ingenious 21, sus costos de administración de 0.6%. No te tengo que decir qué es lo que pienso. Sí, es un ETF bastante costoso a mi punto de vista. Y otro punto negativo de este ETF es el volumen promedio. Y te preguntarás en este punto, ¿qué es el volumen promedio de transacciones? Es la cantidad de veces que se compran o venden este tipo de acciones. Claramente este tipo de acciones, entre más populares sean, más conocidas sean, el nivel de volumen va a ser bastante grande. O si lo quieres ver en un lenguaje más técnico, la liquidez es bastante grande. Podemos ver un pequeño ejemplo en torno al volumen. La empresa Apple, que ya todo el mundo la conoce, tiene un volumen al grabar este video de 57 millones de transacciones de compra y venta de las acciones en tan solo un día. ¿Y eso qué quiere decir? Que la liquidez de esta empresa es bastante alta. Hay que recordar que la liquidez, en pocas palabras, es la facilidad de compra y de venta en torno a las acciones. Eso quiere decir que si tú mandas una orden de la acción de Apple, la liquidez es bastante grande y sobre todo en ese momento lo puedes comprar o vender como tú lo quieras ver. Pero podemos ver que el volumen de este ETF es bastante bajo. No sé si sea de 22,000 en un día o en una semana, no tengo los datos, pero 22,000 a mi punto de vista es bastante bajo. Si la liquidez de este ETF va a ser menor, entonces sí, en un futuro si tú quieres vender este ETF, te puede complicar en pocas palabras. Como ya lo había dicho, entre más liquidez tenga una acción o una empresa, más fácil va a ser que tú puedas comprarla o venderla al mercado. Y entre menos liquidez tenga la empresa o la acción, va a ser bastante difícil si es que tú la quieres vender o comprar esa acción. Estos serían mis dos puntos malos en este ETF. El volumen de transacciones, que es bastante bajo, o la liquidez es baja, y las comisiones bastante caras a mi punto de vista, un 0.6%. Y el único punto positivo que yo lo veo es que actualmente cuesta 40 pesos. $2. Este ETF no es bastante conocido. Bueno, yo no lo conocí hasta hace varios días, pero podemos ver que es un ETF a mi punto de vista no tan popular y sobre todo no es como un ETF que digamos, lo quiero comprar o ya el día de mañana lo voy a comprar. Yo cuando estuve investigando este ETF, la verdad no me llamó nada la atención. Lo primero que pensé al ver sus comisiones, dije, vaya, está caro. Sí, sé que un costo bastante bajo, pero una comisión bastante cara a mi punto de vista. Podemos ver que si dejas este ETF a 10 años, podemos ver que estás pagando un 6% de todos los rendimientos. Y el ETF VOO hay que recordar que tenemos que pagar una comisión bastante baja de 0.03%. Y si pasan 10 años, apenas vas a pagar la mitad de las comisiones de este ETF de tan solo un año. O también podemos poner otro ejemplo del ETF QQQ, que sería el más similar o en pocas palabras el más parecido si es que lo comparamos con las acciones tecnológicas. Pero a mi punto de vista no me gusta o no me llama la atención. No es un ETF que yo recomendaría. Yo mejor te diría, mejor invierte tú aparte lo que puedas en estas acciones. Sí, si en tu país te deja comprar fracciones de acción, yo te diría mejor. ¿Sabes qué? Mejor tú compras las acciones de manera individual. Los costos de administración cuando tú compras las acciones van a ser cero. Te puedes ahorrar esa comisión, pero ese es mi punto de vista. La verdad no me gustó nada este ETF. No es un ETF llamativo, no es un ETF conocido, pero sí, la accesibilidad es bastante económica viéndolo así, pero no es que digamos tienen las mejores propiedades. La verdad no le veo nada a este ETF, pero tal vez tú sí. Tal vez tú le puedes ver ese potencial de, mira, Pablo, 2 acciones tecnológicas tienen futuro. Sí, sé que esas empresas tienen bastante futuro en los siguientes años. Pero como siempre te digo, ya depende de ti, qué es lo que te gusta invertir, que tú le veas o cualquier otra cosa. Simplemente es mi punto de vista.
Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y gracias por llegar hasta aquí. Que tengan una bonita mañana si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde y que tengan una bonita noche si es que ya están en su cama, durmiendo, descansando o cualquier otra cosa. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.